Bienvenidos y bienvenidas a Fuerte como Mujer. La entrevistada de hoy es dietista y atleta española, categoría -69 AEP, Silvia Jiménez. Bienvenida. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia es del team de Flowerlifting que dirige Flor, ya una conocida de este programa. Creo que es tu preparadora, ¿verdad? Sí, es mi preparadora, amiga, compañera de trabajo, un poco todo. Dinos, ¿cómo empezaste a hacer el powerlifting? Pues, a ver, yo empecé en la pandemia, pero ya a finales, cuando ya empezaban a abrir cosas y ya se podía hacer un poquito más de vida, pues estaba aburrida porque se podía hacer vida, pero no mucho. Y dije, bueno, me voy a poner a hacer algo distinto. Busqué una preparadora que me entrenase para hacer fuerza. Para mí era hacer fuerza, no era powerlifting porque yo no lo conocía. Sabía que quería entrenar fuerte, llevaba mucho tiempo en el gimnasio, pero nadie me había hecho caso en el sentido de yo quiero entrenar fuerza, no quiero entrenar mi cuerpo para que sea estético, sino que quiero ser fuerte. Y pues Instagram me llevó al perfil de Flor y le hablé, le contacté y pues hasta ahora estoy entrenando con ella. Me cuentas que tu primera categoría fue en la categoría 63. Cuéntanos un poquito de ello. A ver, mi primera categoría fue 63, que lo ha sido hasta hace pues estamos a mes, sí, unos 10 meses más o menos, si no me equivoco. Los inicios fueron bastante catastróficos. Mi primera competición realmente fue un desastre porque no entré en categoría. Decidí bastante mal cómo entrar en categoría porque yo cuando comencé a hacer power estaba pesando en torno a 68 kilos y cuando decidimos competir estaría en torno a 67. Pero cuando decidimos competir quedaba mes y medio para esta competición. Ah, Entonces, realmente en un mes y medio yo tenía bajar muy poco tanto. margen, exacto, yo tenía muy poco margen para bajar esos 4 kilos sin conocimiento en su momento de cómo hacer las cosas bien, porque ya te digo que yo cuando empecé no tenía conocimiento ni de cómo funcionaba el power, ni de cómo reaccionaba el cuerpo entrenando de esta manera y con un déficit calórico tan agresivo como necesitaba para perder tanto peso en tan poco tiempo. Entonces no conseguí bajar suficientemente el peso, no entré en categoría, llegué Claro, porque cansadísima es mental. muy diferente hacer musculación y cardio en un gimnasio a que poder formar tu fuerza, que hacer power. Es distinto las bajadas. Exacto. Ujú. Sí, más que en rendimiento, yo lo noté en cansancio y física y mentalmente. Yo estaba agotada. Yo me acuerdo que llegaba la hora de comer y no es que me quedase con hambre, es que no era hambre fisiológica, era ansiedad. Mi cuerpo pedía comida. Eh, Entrenaba y realmente yo entrenaba bien, pero durante el resto del día era un zombie, no podía hacer nada más que entrenar, hacer el cardio que me tocaba y durante el resto del día no tenía ganas de hacer nada más. Quizá estaba un poco más como motivada porque estaba empezando y se me hizo un poco más ligero. Yo no lo recuerdo como algo catastrófico, pero sí que es verdad que lo pienso ahora y no hacía nada más que entrenar, eh, hacer mi cardio y ya, porque no me daba para más el cuerpo. Y aún así, como al final sí que tuve algo de ansiedad, pues no bajé de peso lo suficiente porque me saltaba la planificación, porque no era algo viable para mí. Bueno, viable era, podía hacerlo, pero no era lo más indicado. Era lo que sentías. Entonces tú como atleta, ¿no? Que ya ahora ya sabes un poco más acerca del trabajo de fuerza y como dietista, ¿cómo crees que una deba tomar como atleta, deportista, la decisión de elegir una categoría? Pues depende de tu nivel primero, si es tu primera, segunda, tercera competición y realmente vas a aprender a competir, porque las primeras competiciones son para eso, vas a simplemente aprender cómo funciona el powerlifting dentro de competición y a disfrutar, porque es a lo que hay que ir en las primeras competiciones, a todas en realidad, pero las primeras concretamente, si no las disfrutas, no vale la pena. Vale la pena. Un peso en el que estés cómodo. Una cosa es tener que bajar kilo y medio o un kilo en un tiempo, en un mes. Dices, bueno, vale, porque tengo un buen margen de tiempo para bajar ese poquito de peso.
Pero cuando ya nos vamos a más de kilo y medio, vas a estar pendiente más del peso que de competir y disfrutar. Quizá te merece la pena elegir una categoría superior y si tu objetivo en el futuro es bajar de peso, independientemente de en qué categoría estés, ya lo harás. Pero no lo hagas con las prisas de una competición. Me explico, que vaya por separado el estar en una categoría de peso de tu deseo de pesar X, Y o lo que sea. Tiene que ser un poco en ese sentido. Otra cosa es que pongamos el caso de un atleta, el típico atleta top, que sabe que si se mantiene en esa categoría en la que lleva muchísimo tiempo va a conseguir cosas muy, muy grandes. Ahí es más comprensible porque estamos hablando de un rendimiento deportivo, estamos hablando de unos objetivos muy altos y estamos hablando de una persona que ya sabe cómo funciona su cuerpo en esos estados. Pero para principiantes o incluso intermedios, te diría que no es lo ideal. Puedes competir en una categoría sin rellenarla, es lo que siempre digo. Yo misma no lo hago. Yo misma estoy en la categoría de menos de 69 kilos y incluso cuando peso 68 me encuentro incómoda con mi cuerpo. Yo me muevo en torno a 67 muy, muy, muy cómoda. Cuando subo, lo noto en mis entrenamientos que voy un poquito peor incluso. Entonces, lo que digo es esto, no necesitas ser de esta categoría y estar un kilo por encima, que es lo que suele pasar, ¿no? Si Sí, eres de menos de 69, sueles pesar 70, 71 31. y luego bajas para la competición. Quizá no tienes el porqué. Quizá te puedes mantener un poco más bajo porque tu cuerpo esté cómodo en ese peso, sin más, y, y competir tranquila, competir o tranquilo, sin necesidad de estar pensando en el pesaje, Claro. que la verdad a mí personalmente me ha hecho mucho bien. Y ahora, miras, justo acá en Lima ya vienen bastantes atletas sudamericanas y justo ya va a ser el sudamericano acá en Perú. Y bastante se habla, ¿no?, del recorte de agua. ¿Cómo afecta el Claro, recorte de agua en verdad en un campeonato? a ver, primero que nada, nunca sabes cómo va a afectarte, aunque otras veces no hayas notado nada. Puede que esta vez, por el motivo que sea, te afecte, salgas deshidratado, no recuperes bien y realmente el rendimiento se vea muy afectado. Puede pasar que no ocurra nada, que la rehidratación esté perfecta y salgas a competir sin ningún problema. De hecho, esto se sigue usando porque muchísimas veces sale muy bien Ujú. y la gente compite bien, pero otras muchísimas, y según lo agresivo que sea este protocolo, porque puede ser más liviano y decir, mira, pues durante las horas previas intenta no beber tanta agua como de costumbre, y otras veces es directamente no beber nada de agua el día anterior, que eso Ujú. son las barbaridades grandes. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, una, el cómo se hace y otra, que no siempre va a afectar de la misma manera. Porque va a haber veces que te recuperas muy bien y va a haber veces que porque haga más calor, porque estés sudando más, por el motivo que sea, eh, por el propio nervio tuyo, no te rehidrates bien y salgas muy mal a competir. Entonces, es simplemente eso, ser consciente de a qué grado llegas y que no siempre va a funcionar bien. Sí, porque después las veo hidratándose con su Gatorade grandazo y le ponen hasta sal, creo, para poder rehidratarse rápidamente. Exacto. Yo, por ejemplo, he llegado a hacerla un par de veces. Una vez salió genial, me recuperé muy bien, no tuve ningún problema. La otra vez no hubo manera de rehidratar. No hacía calor, pero yo me puse a sudar un montón porque estaba muy nerviosa y no me llegué a rehidratar. De hecho, Es salí a la como, sentadilla tan deshidratada que creo que perdí 15 kilos de ah, rendimiento. es como una ruleta rusa, no sabes a lo que te vas a enfrentar. Exacto, Ujú. exacto. Sí, sí, sí. Y esto, ya te digo, lo hice con un preparador que es muy bueno, que de verdad no fue culpa del protocolo, fue culpa de que, pues eso, se juntó el factor de que yo estaba muy nerviosa, estaba sudando más de la cuenta y por mucho que bebía, no No, había manera no de. rendimiento. Exacto. Silvia, como atleta, ¿cuál ha sido tu competencia más importante?
Vi que Flor siempre está muy orgullosa de ti, Sí. de tu sentadilla. Eh, sí, concretamente mi sentadilla. La verdad que mi punto fuerte es ese. Pues te diría que la última, la que... A ver, tengo dos. En 2022 hice por primera vez en menos de 63 los 400 kilos, que fue como de total, que fue muy emocionante para mí porque era como la meta. Fue ciento la sesenta y competición en la que siete yo kilos decidí. hiciste, ¿verdad? En sentadilla, 167 kilos y medio. Esto fue este año, en 2023, pero en 2022 era mi segunda competición nacional y yo me puse como meta disfrutar y sacar mis kilos. Ujú. Entonces, nosotras hicimos cálculos y sabíamos que estábamos preparadas, bueno, yo estaba preparada, perdón, para hacer 400 kilos si todo salía muy bien, incluso un poquito más, si todo salía a la perfección. Pero yo iba a eso, a no competir contra las demás, sino hacer mis kilos, porque a mí me costaba mucho competir, me sigue costando, me pongo muy nerviosa cuando compito y tener la mentalidad de tengo que superar a esta rival, a mí me perjudica. Ujú. No te Yo ayuda. tengo que pensar en mis kilos, mi rendimiento y lo que yo soy capaz de hacer. Si pienso en superar a X persona, ya la he cagado, así de claro. Entonces, esa competición yo me di cuenta de que podía competir tranquila, que podía disfrutar y que podía conseguir mis objetivos, porque en esa competición no hice ningún podio, pero lo disfruté mucho. Y te diría que la más importante para mí ha sido este año en menos de 69, que fue mi primera competición en menos de 69. Y fue muy bien porque de un año para otro subí 42 kilos de total, que realmente es bastante. Y pues fue mi primer podio en un campeonato nacional, justo acabando de cambiar de categoría. Entonces para mí también fue muy emocionante en ese sentido. Me imagino que hace de ser, o sea, de mucha alegría haber logrado encontrar el equilibrio de cuál categoría ir y que de verdad haya sido también, no solamente, es bonito ir por nuestras propias metas personales, pero también de haber alcanzado el podio, ¿no? También, Claro, evidentemente yo me alegro muchísimo de hacer podio y soy la más feliz del mundo cuando lo hago, pero mientras estoy compitiendo me va mucho mejor no pensar en ello. ¿Mm? Evidentemente cuando Flor me dijo, eres tercera casi seguro, porque quedaba una chica por tirar un peso muerto que si lo hacía bien, si le salía, pues me superaba y si no, pues me quedaba yo tercera. Y yo me quedé así quieta y le pregunté, ¿pero seguro? Muy emocionada. Al mismo tiempo, claro, es ese sentimiento de, ¿qué? ¿Cómo? Porque yo no esperaba eso. Yo pronosticaba ser octava. O sea, en la clasificación yo creía que iba a ser octava y de repente fui tercera. Para mí eso fue una barbaridad, la verdad. Y también viendo cómo es el powerlifting en España, lo veo que crece bastante en kilos, o sea, me asombra bastante los kilos que hacen. De verdad, veo un excelente trabajo de parte de todos los entrenadores, ¿no? Lo que están haciendo. ¿Cómo crees que Y la verdad que sí. cómo crees que influye la alimentación en los deportistas, ¿no? A veces muchos deportistas evitan los carbohidratos, le tienen mucho miedo a pesar de hacer fuerza, ¿no? Prefieren solo proteínas, vegetales, Claro, y a veces el carbohidrato a veces es un poco el odiado de las dietas, ¿no? Poco a poco se va entendiendo ya que es algo muy que es importante dentro necesario. de nuestra dieta, ¿no? Pues a ver, la alimentación en el deportista yo creo que es algo clave. Y más que una pauta alimentaria fija con un nutricionista, la educación alimentaria. El ser consciente de que para rendir bien no solo necesitas llegar a tu mínimo de proteína para crear músculo y ser fuerte, que sí, ¿vale? Puede ser necesario, pero también hay que tener en cuenta que la demanda energética de un deportista es alta. En el powerlifting quizá no tanto es alta en el momento de ejercer el ejercicio, quiero decir, hacer el ejercicio, porque realmente no nos requiere demasiada energía, pero sí requiere mucha energía para la recuperación y para un buen rendimiento. Porque se ha visto que cuando se consume más cantidad de carbohidratos y el músculo está suficientemente lleno, por decirlo así, de glucógeno,
se rinde mejor, independientemente de que hayas comido más o menos proteína, o se rinde mejor a corto plazo y a largo. Sobre todo a corto plazo se nota, pero a largo plazo también. La recuperación siempre va a ser mejor si consumes suficiente energía, ¿vale? Porque no solo se trata de cuántos carbohidratos consumo, cuántos gramos de proteínas, sino un balance energético suficiente. No tiene por qué ser positivo, en el sentido de no tienes por qué estar en superávit calórico siempre para rendir bien, pero un balance energético suficiente es muy importante para esto. Y sacar la mayor parte de la energía de los carbohidratos, sobre todo cuando estamos en una dieta normocalórica para mantenernos y ya está, y simplemente buscar rendimiento, es muy importante también. Silvia, ¿y qué cambios te ha dado a ti el powerlifting? No solamente físicos, bueno, también físicos, mentales. ¿Qué es lo que te ha dado el power? Seguridad. Yo creo que lo que más he ganado con el powerlifting es seguridad en mí misma. No hablo de que antes fuese una persona que fuese muy insegura, de hecho continúo siendo pues introvertida y tal, pero sí que siento como más eso, no tengo ese sentimiento de quizá del impostor que tenía antes, tenía mucho sentimiento de como que no era capaz. Para mí yo no era capaz de hacer X cosas, y el ver que poco a poco voy consiguiendo metas en el powerlifting, metas que yo ni me imaginaba, me hace darme cuenta que quizá en otros aspectos de mi vida pues también puedo conseguir cosas que puede que ahora no me imagine, pero en un futuro sí. No sé si me explico bien, Sí, 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 sí. pero más o menos es eso, seguridad en mí misma y un poco va a sonar un poco fuerte, pero esa disciplina pero más que disciplina, constancia, porque a mí no me supone un problema o algo muy grave el tener que entrenar X horas 4 días a la semana. Es constancia, porque no siento que eche mano de disciplina. Quizá echo mano de disciplina el día que estoy pues más cansada y digo, venga, va, ahora sí, hay que ir. Pero la mayoría de veces lo hago de manera automática porque tengo que entrenar, no todos los días estoy súper emocionada por entrenar, pero y darme cuenta de que soy capaz de ser constante en los entrenamientos y todo, mm, hace que en el resto de aspectos de mi vida pues también lo consiga de cierta manera, o por lo menos sepa que soy capaz de ello. Eso es algo muy importante, creo, para cada una de nosotras. Creo que la mayoría que hacemos Power, creo que vamos creando constancia, ¿no? La Sí, disciplina también, ¿no? Pero constancia, porque a veces la disciplina también es un poco difícil, porque hay días en que nos levantamos y tal vez estamos cansados o agotados por otras claro. actividades de la vida, o a veces también por sentimientos o cosas que nos pasan en nuestro día a día. Y el Ujú. powerlifting nos cree constancia, porque creo que siempre decimos que la fuerza se va haciendo cada día. Entonces, perder tal vez un día es como que nosotros decimos, ¿no? No es que sea una obsesión ni nada, pero es que va a ser una pequeña pérdida a nuestro entrenamiento, a todo lo que hacemos todos los días. Entonces, creo que la constancia es clave para nosotros como deportistas, ¿no? Cuando estás preparándote para un campeonato, llegas al día del campeonato, ¿qué es lo que haces detrás de tarima? ¿Cómo te preparas para salir a la barra, cuando te dicen barra lista? ¿Qué es lo que haces atrás? Pues depende del momento, una cosa u otra. Depende del movimiento, mejor dicho. Antes de sentadilla intento estar muy focalizada, porque es como ese primer intento de sentadilla es como el más temido, ¿no? Es que si fallo este ya la competición va a ir Ah, mal. no mames. Intento estar concentrada. No, ni me pongo seria ni nada, pero intento estar concentrada porque me impone mentalmente mucho. Entonces, durante ese proceso voy de estar focalizada a intentar activarme muchísimo para el último intento, como es normal. Luego, en press de banca, yo me pongo un auricular, Flor se pone otro y nos ponemos a bailar mientras estoy calentando. Sí, las he visto. Somos un show en ese sentido, porque para mí la banca es algo que me da mucha tranquilidad,
que está claro que intento estar concentrada, intento estar dentro de la competición, pero me crea mucha tranquilidad porque no, mm, digamos que no falla en ese sentido, ¿no? Y si falla, yo pierdo 2 kilos, no pierdo más, porque cuando estoy baja del rendimiento, por ejemplo, si me tengo que mover entre 70 y 80 para esa competición, por decir un número, si estoy baja de rendimiento me voy a quedar en 72 o 75 o incluso 77. Si estoy bien de rendimiento haré los 80, pero si no, haré los 77, son 2 kilos. Entonces a mí me da mucha tranquilidad, Ya porque va. quizás 2 kilos más me van a dar un choque y no los haga, pero es que 2 kilos menos los voy a hacer en mi peor día. Entonces me da esa tranquilidad. Y luego en el peso muerto, pues intento relajarme mucho, porque es como mi enemigo, pero no. Si tengo un buen día me va a salir muy bien, si tengo un mal día me crea un poquito de ansiedad porque me cuesta encontrarme con él y lleva costándome siempre. Entonces intento como estar tranquila, ponerme música que me pone como en un buen mood y escuchar las indicaciones de Flor. Sobre todo eso, concentrarme en escuchar las indicaciones y no hacer de ese movimiento algo visceral, sino algo de ejecutar. Y ya está. Con Flor he visto mucho que tienden al disfrute, no solamente contigo, con todos sus atletas. Es algo muy bonito que no veo en muchos equipos. O sea, sí, a mí también me gusta concentrarme mucho detrás de tarima y salir y enfocarme, pero ahí a ustedes de verdad como team, porque sí sigo a la mayoría del team, si no me equivoco, los veo mucho en el disfrute, en el mambo, así bailando, enfocándose tal vez de una manera muy distinta a otros. Y es algo muy bonito de ver en ustedes, algo que me llama mucho la atención y que lo veo mucho. También quería hacerte una pregunta así también como dietista, ¿no? Yo sé que no nos puedes decir exactamente, tal vez, que tú puedas decir, este atleta tiene esto, pero sí puedes intuir más o menos cuáles son nuestras deficiencias alimenticias como atletas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que tú encuentras, qué deficiencias encuentras como atletas en lo que es respecto a la alimentación mayormente? A nivel nutricional, a nivel de cómo se alimentan, pues depende mucho. Hay gente que cuando me viene, porque yo puedo hablar de los atletas a los que yo llego, hay gente que me viene con una ingesta proteica desmesurada, muy alta e innecesaria. Ujú. Eh, Esto es muy habitual, sobre todo en el powerlifting. Venimos del gimnasio, venimos del mundo ese de cómo levantamos hierros, necesitamos muchísima proteína para crear músculo, para... Sí, la necesitamos, evidentemente, pero rangos desmesurados de ingesta de proteínas y por otro lado, muy baja ingesta de carbohidratos, sobre todo desgraciadamente en mujeres, y en general muy baja ingesta de energía en mujeres muchas veces. No siempre, no siempre. Muchas veces simplemente me viene una persona, sea mujer o hombre, que me dice, mira Silvia, yo es que lo que quiero es desentenderme de la alimentación y dejar de ver la comida como esos números que tengo que estar siempre contando y que deje de ser mi dolor de cabeza y que pase a ser el tuyo. Tú te ocupas de eso y yo dejo de pensar y de rumiar si están haciendo las cosas bien o no. Y muchas veces estas personas lo están haciendo bien, siempre se puede ajustar un poquito, evidentemente, pero es eso. Y otras muchas veces no, otras muchas veces pues es gente que viene con problemas de relación con la comida, muchas veces son conscientes y otras veces no tanto, eh, pero sí, sobre todo en mujeres me pasa que o vienen comiendo muy poco sin tener ningún problema de relación con la comida, simplemente pues por sociedad, porque la mujer tiene que comer poco y ya está, y otras veces es por eso, por un TCA. Sí, porque yo, por ejemplo, veo en varias atletas cuando he conversado con algunas, mayormente tienen una dieta como si fuera de culturista tal vez, que es más ajustada y no una dieta, por decir que es buena en proteínas y en vegetales, y no es tanto una dieta con carbohidratos, o sea, los carbohidratos necesarios, ¿no? Y creo que ahí me parece que si ellas la tuvieran, esa dieta más balanceada, tendrían aún más fuerza de la que ya tienen, ¿no? Podrían explotar su fuerza de una manera más grande, ¿no?
Sí, de hecho esto pasa mucho, que como venimos, estamos en el mundo del gimnasio y vamos a ser realistas, la mitad o, bueno, la gran mayoría de personas que practican powerlifting no lo hacen en un gimnasio de powerlifting, lo hacen en un gimnasio comercial o donde pueden. Yo soy la primera que no tengo acceso a un gimnasio de powerlifting. En estos gimnasios no hay gente capacitada o preparada para llevar a un atleta de power y son más enfocados a la nutrición para el culturismo, porque es a lo que se dedican Ujú, y está perfectamente bien. Lo que pasa es que no saben que quizá pautando algo tan estricto y tan bajo en energía, no están propiciando que esta persona mejore su rendimiento, porque no es lo mismo una dieta para conseguir un físico X que una dieta para conseguir un rendimiento mejor. Hay mm. que diferenciar un poco eso. Aunque los culturistas, perdón, también son atletas, Ujú. no es lo mismo, porque su objetivo no es el rendimiento como tal, sino el físico. Entonces, yo creo que viene más del desconocimiento. Cuando es, bueno, quiero pensar que es el desconocimiento, cuando es pautado por otra persona que por simplemente que crean que no hay otra manera de hacerlo. Sí, porque creo que muchos, como tú dices, vienen de gimnasios o vienen de Claro. entrenar pues con fisioculturistas o demás y la dieta es muy baja. Siempre me ha asombrado cuando algunas chicas me enseñan sus dietas o me las han mostrado cómo logran tener tanta fuerza cuando faltan esos carbohidratos que tal vez no, que sí nos hacen muy bien para la recuperación de nosotras haciendo fuerza y levantamientos tan grandes que como los hacemos, ¿no? Y muchas veces hay muchas de ellas que no se dan cuenta, lamentablemente, porque no tienen tal vez un asesoramiento psicológico o médico de que tienen trastornos alimenticios y los ven simplemente así. Porque a veces cuando Exacto. nos resumimos a comer tan poquito, eso también es un daño a nuestro cuerpo, ¿no? Que nos crea no Sí, solamente tal vez daños corporales, sino ansiedad, ¿no? Que es algo que exacto. no es nada bueno para nosotras como atletas. Aquí es que yo creo que se juntan varias cosas. Una, el hecho de tener un TCA te hace nublar la vista en el sentido de, no, es que esto es normal, que si estoy cansada es normal, porque entreno mucho, si un día me sale mal un entrenamiento, que todo no sale mal un entrenamiento un día, pero sale muy, muy mal, es normal porque he entrenado mucho, no saben. Yo creo que viene, mira, te cuento mi experiencia, no desde un TCA, pero sí desde la restricción eh, para estar en la categoría de 63. Yo llevaba tanto tiempo estando en una restricción que como yo no sabía lo que era estar, comiendo suficiente, no era consciente de que no lo estaba haciendo. Yo no sabía cómo funcionaba mi cuerpo cuando comía suficiente para rendir. Entonces, yo estaba rindiendo muchísimo. Y encima, como llevaba muy poco tiempo entrenando, claro que subía marcas. Y muchas veces pasa esto, que hay personas que como están empezando a entrenar, Ujú. siguen subiendo sus marcas porque Claro, son principiantes. al principio es así. Entonces, exacto, y como no saben cómo es estar en un balance energético suficiente, aunque no sea positivo, pues ellas creen que están súper bien, pero porque no son conscientes de lo que es estar en un punto bueno de rendimiento o en su punto bueno de rendimiento. En el momento que una persona, y esto me ha pasado conmigo y con otros atletas, ¿vale? O sea, a nivel personal me ha pasado y con otros atletas también. En el momento que te das cuenta de cómo funciona tu cuerpo cuando está comiendo suficiente, cómo te recuperas de bien, cómo toleras de bien los entrenamientos, que acabas un SBD y dices, ostras, es que vale, sí, estoy cansada, me acabo de hacer un SBD, pero estoy bien, no estoy para irme a dormir. Ujú. Eh, Te das cuenta de que quizá estabas restringiéndote más de lo que pensabas. Exacto, o sea, podemos medir cómo nuestra energía nos va diciendo Mm, qué estamos haciendo de bien o mal con nuestro cuerpo, ¿verdad? exacto. Sí, pero cuando no eres consciente de lo que es estar bien de energía, tú crees que lo estás. ¿Me Ujú. explico? Sí, Cuando una persona lleva mucho tiempo restringiéndose, no sabe o no es consciente de lo que es estar bien a nivel de comer suficiente, ¿no? Entonces, para esa persona está perfectamente bien. Y si encima sumamos que puede que esta persona esté pasando por un TCA,
su cuerpo todavía, su mente, perdón, tiene todavía más sentimiento de negación. Entonces es un poco complicado. Sí, Pero por que cuando... suerte yo, perdón, sí. No, dilo tú. No, que por suerte veo que cada vez más las personas que los padecen, los TCAs, se dan cuenta, son conscientes antes y aunque lo estén padeciendo, intentan ponerle remedio antes. Al menos eso es lo que percibo yo. Y por suerte también empiezan a contar antes, se detecta antes y empiezan a contar antes con profesionales Ujú. capacitados para ello, con psicólogos, psiquiatras, lo que haga falta. Pero por suerte lo empiezo a ver más. No todo el mundo, pero Es que creo que de todas maneras es importante para nosotras, y también para los que nos ven, hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? Que es algo que pasa y que podemos tratarlo, ¿no? Que no es algo exacto. que no podamos superar en algún momento, ¿no? No hay que minimizarlo, sino que hay que hacerlo ver para que todos sepan que normalmente también lo podemos tratar y salir de malos entendidos alimenticios o demás, ¿verdad? Para poder hacernos personas más fuertes comiendo adecuadamente. Precisamente Bien. eso, ¿qué consejo le darías a una chica que está empezando el power y que tal vez no sabe todavía qué camino tomar en su alimentación? Pues primero que nada que no se restrinja, ¿vale? No restringirse y comer suficiente no significa abusar de la comida y acabar reventando siempre que como. Quiero decir, hay una escala de grises en medio donde es donde deberíamos de movernos. Que no se restrinja, que se preocupe por comer suficiente y saciarse, por no, es que realmente diría eso, no diría más, que coma suficiente, que no se restrinja, que se sacie y que intentes simplemente disfrutar de los entrenamientos, porque si estás empezando, no necesitas saber de nutrición, no necesitas hacer muchísimo más. Cuando ya lleves un poco más de nivel, si crees que es necesario contar con un nutricionista, sea para que te paute una dieta como tal o sea para recibir algo de educación nutricional, perfecto. Pero es que hoy en día, incluso siguiendo a los profesionales adecuados en Instagram incluso, te puedes informar mucho. Por Mm, otro lado, por desgracia, también hay otros no se muchos informan que bien. no informan bien o incluso Mal. causan problemas que no hay de base. Pero bueno, realmente es eso. Tu mayor preocupación cuando estás empezando no creo que tenga que ser llevar la nutrición perfecta, sino comer suficiente, no restringirte, sobre todo en carbohidratos, no restringirte. No tenerles miedo. Mm, exacto. Y darle más importancia a un buen entrenador que a tener que hacer todo perfecto con la nutrición. ¿Mm? Porque en realidad es un balance que tienes que tener de todo. Exacto, sí, sí, sí. Ya te digo que cuando ya llevas más tiempo, el hecho de cuidar más la alimentación se nota un montón. Pero Sí, cuando ya llevas un tiempo más largo, porque al principio, a la mínima que hagas algo medianamente bien, vas a mejorar. sí. Muy mal tienes que hacer las cosas para que cuando estás empezando no mejores. Sí, Muy, muy mal. el pico que logras cuando empiezas en Power es Claro, un kilazo. claro. Pero después con el tiempo sí, o sea, es un poco más difícil. Es Sí. algo que también tienen que entender Es un muchas largo chicas. camino. A veces muchas Exacto. chicas estallan en sus kilos y después no es lo mismo, no crecen en los mismos kilos y también se ponen Claro. un poco tristes o se desaniman ante ello, ¿no? Y ahí es cuando tienes que decir, bueno, pues ahora estás haciendo power de verdad. Pero yo creo que se trata de que en ese momento justo es el momento de decir, bueno, pues igual toca hilar un poquito más fino y preguntarme si realmente estoy descansando bien, Ujú. si estoy comiendo suficiente, si estoy controlando el estrés de mi día a día, los factores externos. Y ahí es cuando es eso, empezar a hilar más fino, porque al principio no hace, bueno, es interesante, pero no hace tanta falta, yo creo. Es verdad, porque como repetimos y repetimos al inicio, todo es como el primer amor, wow, pero después hay que trabajarlo y trabajar cada kilito Claro. de nuestra barra. Después ya es la palmadita en la espalda y venga, va, ahora ya sabes lo que es hacer Es el power. power, cómo tienes que pelearte los Exacto. kilos para tu propia barra, ¿no? Y hay muchos, Eso.
Ahí muchos ya comenzamos a querer a saber más sobre nutrición para poder recuperarnos mejor, o también sobre psicología deportiva, que también nos hace bien cómo enfrentar cada cosa, Exacto. cada ejercicio, cada frustración, porque también nos frustramos a veces como atletas con los kilos en nuestra barra Mm. o demás. Oye, nos ha quedado chico, ya nos quedan 4 minutos del Zoom. Quisiera que dijeras las últimas palabras de esta reunión, algún mensaje que tendrías que brindarnos, Silvia. A ver, yo siguiendo la línea de hablar sobre el tema de los pesos, los pesajes, las categorías y todo, diría que no intentes encajar en una categoría en la que tú no estás cómoda o que ahora mismo no lo estás, que intentes simplemente, sobre todo al principio, disfrutar de los entrenamientos, disfrutar de las competiciones si vas a competir, porque no tienes el por qué competir si estás entrenando, solo si tú lo decides. Y que en el momento que tú decidas subir, bajar, entrar a una categoría, lo que sea, que lo hagas desde el conocimiento de por qué lo haces, que no lo hagas por el simple hecho de adelgazar o por el simple deseo de ser más pequeña o más, no, hazlo porque creas que te va a hacer bien y no solo físicamente, perdón, estéticamente, sino también pues, a nivel deportivo, a nivel de tu día a día, porque te es más fácil, porque a lo mejor, porque también pasa, hay personas que incluso están en una categoría superior y para mantenerse en esa categoría necesitan comer tantísimo Ujú. que les es un problema. Sí, Pues también lo mismo, que ser consciente de que el cuerpo fluctúa, que va a haber temporadas en las que vayas a pesar más y otras en las que vayas a pesar menos y que no por ello vales más o menos. no. Simplemente dejar que el cuerpo fluctúe y ya. El cuerpo es maravilloso y cambia en cada momento, es distinto año Exacto. tras año, como según tu edad también va cambiando, tantas cosas que hay, para demostrarnos que también el power no es solo construcción del cuerpo, es construcción de la fuerza, y a veces es algo que olvidan mucho. ¿No? Exacto. Pero también te digo que así como el cuerpo va a cambiar, si realmente una persona ve que con X categoría va a conseguir ciertas cosas, va a tener mucho ahí también ese factor, ¿no? Va a ser importante también entender que quizá si con tiempo y haciendo las cosas con cabeza siempre, sin burradas, eh, subes, bajas o haces lo que sea necesario para conseguir esas metas o objetivos de manera racional, Adecuada. no Ujú, va a estar mal. Me ujú. refiero, no está mal en sí subir, bajar de categoría o perder o ganar peso. Lo que está mal es hacerlo, al menos desde mi punto de vista y opinión, ¿vale? Desde aspectos menos saludables o haciendo cosas que no lo son Desde para conseguirlo. restricciones, tal vez, ¿no? Restricciones o al contrario, Ujú, embutirnos comida como si no hubiese un mañana y acabar mal. Porque ujú. hay gente que se embute tanta comida y que acaba mal. Y al contrario también, unas restricciones tan brutales que estas Ah, personas... mm, no es lo más sano y adecuado. Bueno, Silvia, exacto. nos queda un minuto, nos despedimos. Ha sido muy cortito, que espero que haya una segunda parte, porque quedaron muchas preguntas por hacerse. Muchas gracias, Silvia. Ha sido una entrevista muy bonita. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. No, a ti, muchas gracias. Saludos a todas las chicas. Esperamos que hayan disfrutado este programa con Silvia. Adiós. Adiós.